Bienvenidos a INGEAL. Seguimos en el tercer pico de la pandemia y debemos reforzar los cuidados de bioseguridad. Espero que todos se encuentren muy bien manteniendo el distanciamiento social. Hoy presentamos nuestra charla sobre los fundamentos de energías renovables enfocados en energía solar. Continuamos. Para quienes no me conocen, soy Gerardo Alfonso, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes. Me desempeño como consultor senior en INGEAL S.A. en el área de diseño, operación, mantenimiento y optimización de data centers y áreas de aplicación de misión crítica. Estoy certificado por el Uptime Institute como ATD, por Vixi como Data Center Design Consultant. Hago voluntariado en ASRA, en Vixi, la IEEE, de Green Grid en los comités de data centers y en Colombia, ASIS, ASIEM y ACAIRE. Hoy vamos a presentar las bases para entender los principales elementos de un sistema de energía fotovoltaico con paneles solares. Primero vamos a dar un vistazo a los fundamentos, luego esbozaremos los datos claves de la legislación colombiana, analizaremos un caso práctico para finalmente presentar las soluciones que ofrecemos en INGEAL. El calentamiento global y el riesgo climático están impulsando la implementación de energías no convencionales limpias a nivel mundial, entendiendo como limpias aquellas que no generan gases de efecto invernadero. Germanwatch nos presenta la medición del riesgo climático según datos del Munich Re NatCat Services, compañía de reaseguros a nivel mundial, mediante el índice CRI, índice de riesgo climático, Climate Risk Index. Toma en cuenta la información para eventos de clima como número de muertes, el número de muertes por 100.000 habitantes, las pérdidas en dólares a valor paritario de poder adquisitivo, PPP, Purchasing Power Parity, así como las pérdidas como fracción del Producto Interno Bruto, GDP, Gross Domestic Product de 180 países. Las variables se normalizan con pesos de 1/6 para las muertes, 1/3 para las muertes por 100.000 habitantes, 1/6 para las pérdidas y 1/3 para las pérdidas sobre el Producto Interno Bruto. Se les asignan porcentajes según la posición dentro del ranking mundial. Para Colombia, calculamos el CRI así: puesto 24 entre 180 países en muertes, 49 en muertes por 100.000 habitantes, 33 en pérdidas y 87 en pérdidas sobre el PIB, por lo que 24 por 1/6 más 49 por 1/3 más 33 por 1/6 más 87 por 1/3 nos da 54.83. Esto nos sitúa en el puesto 38 para el periodo 2000-2019 y para el año 2019 nos ubicamos en el puesto 28. Vemos que el país tiene un nivel muy alto de vulnerabilidad ante el cambio climático, por lo que todos debemos ser conscientes del riesgo inminente. Al aumentar la temperatura en el planeta, aumenta el número de huracanes o ciclones. Estos traen más lluvias con inundaciones. El calentamiento de la superficie del mar es el combustible para las tormentas con su daño potencial, y el derretimiento de los polos conlleva al aumento en el nivel del mar. En noviembre del año pasado, Providencia fue devastada por el huracán Iota de categoría 5, que destruyó el 98% de la infraestructura de la isla y cuyo ojo pasó a 18 kilómetros de la misma. ¿Y cómo se forma este huracán? Grandes cantidades de agua se evaporan en el mar y el aire húmedo asciende girando alrededor del ojo, creando un proceso que se autoalimenta por el aire húmedo y cálido. Cuando el huracán toca tierra, este suministro se interrumpe y la tormenta se debilita, dejando lluvias torrenciales, destrucción por los vientos e inundaciones. Por esta razón, Colombia está iniciando su paso hacia fuentes de generación energética más limpias, como la energía solar, donde aprovechamos nuestra posición geográfica para generar electricidad gracias al astro rey. Necesitamos unos paneles solares que convierten la energía del sol en
energía eléctrica DC. Esta, a su vez, la transformamos en el inversor en energía alterna, lista para alimentar las cargas como alumbrado, aire acondicionado. Si hay equipos de misión crítica, podemos conectar una UPS y para almacenar los excedentes de la energía generada por el sol, podemos emplear baterías. El sistema se puede conectar a la red eléctrica, on the grid o no. Para la conexión a la red se necesita un permiso del operador de la misma y que el inversor se sincronice con la red. Una instalación tiene sus paneles solares, el inversor, un sistema de almacenamiento con baterías y en este caso aprovechamos las horas de mayor radiación para generar, pues en la noche no tenemos esa posibilidad y en lugares en donde hay tarifa doble, más costoso el servicio en las horas pico, podemos aprovechar nuestro sistema solar para ahorros económicos. Veamos los componentes del sistema. El primero a instalar es el panel solar. Este recibe la energía del sol y mediante placas semiconductoras la convierte en electricidad. Se consiguen de tres tipos: monocristalinos, compuestos por células monocristalinas, se reconocen por su intenso color negro y son entre un 15 y un 25% más eficientes que los otros. Todos pueden durar hasta 25 años. Los policristalinos son células compuestas por varios tipos de cristal con color azul y son más baratos pero menos eficientes. Y los de capa fina, compuestos por una lámina cortada a la medida, son de bajo precio y flexibles, por lo que se adaptan a todo tipo de superficie. Al seleccionar el proveedor de paneles es muy importante que garanticen el reciclado del panel, o si no estamos generando basura electrónica. Estos paneles se montan en estructuras, en soportes, ya sean en un terreno o en techos o cubiertas. También pueden moverse sobre un eje o sobre dos para seguir la ruta del sol. Con nuestro astro alimentando los paneles se produce la energía eléctrica DC. A continuación necesitamos un inversor que la convierta en alterna. Si vamos a almacenar la producción solar en baterías, se debe tener cargador y el sistema de control. Y si nos sincronizamos con la red, todo esto lo hace el inversor. Con la corriente alterna, ya lo dijimos, alimentamos nuestras cargas y hasta podemos cargar el vehículo eléctrico. Este es el caso para una producción hasta 2 kilovatios. El sistema de almacenamiento de energía Energy Storage System de nuestro socio AblerX es el que vamos a explicar. Un sistema un poquito más grande con un consumo de 2 kilovatios y si no hay generación solar, estos vienen directamente de la red. Si usamos baterías para alimentar la carga, el inversor proveerá la energía y no habrá consumo desde la red. Cuando empieza la radiación solar, el inversor aumenta la salida e inyectamos el excedente a la red. El sistema de control disminuye el consumo de las baterías y no se inyectaría más. Cuando aumenta la radiación solar, tenemos más producción del inversor, el excedente se inyecta a la red, no descargamos las baterías, se ajusta la salida del inversor y hay menos energía. Empieza el proceso de recarga de las baterías, baja la salida del inversor y no enviamos más energía a la red. Al terminar el proceso de carga de las baterías, se ajusta la salida del inversor y empezamos a inyectar. El sistema podría llegar a limitar la generación solar. El control nos permite ver todos los posibles estados de funcionamiento y monitorear los parámetros del sistema, medidores, consumos, entre otros. En Colombia, la legislación se basa en la Ley 1715 del 2014 como marco para el desarrollo de energías alternativas, incluida por supuesto la solar, y para la generación a pequeña escala, generación de menos de 1 megavatio, está la Resolución 030 del 2018. Con el fin de promover la implementación de proyectos, el gobierno ha establecido una serie de incentivos para quienes los desarrollen de la mano de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La Unidad de Planeación Minero-Energética UME nos presenta el ABC de los incentivos tributarios como descuento del 25% para el impuesto de renta de la inversión realizada, excepción de IVA
deducción del impuesto de renta del 50% de la inversión realizada hasta por 15 años. Los proyectos se deben presentar a la UBME, quien da un certificado para llevarlo a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y luego a la DIAN. Todos los documentos necesarios se encuentran en la página web de la UBME, www.ubme.gov.co, y el mes pasado se aprobó tanto por el Senado como la Cámara de Representantes el proyecto de ley de transición energética que incluye incentivos para inversiones en energías renovables como solar, eólica, se reglamenta la geotermia y nuevas fuentes como el hidrógeno azul y el verde. Recordemos que el hidrógeno se clasifica en 3 colores según cómo se genera y las emisiones provocadas en este proceso. Gris, reformación de gas natural. Para una tonelada de hidrógeno se emiten de 9 a 12 toneladas de CO2. Azul, como el gris, pero almacenando el CO2 de la reformación. Y el verde, por electrólisis del agua empleando energías renovables o reformación del biogás. Esto nos llevaría a no importar muchos elementos. 1 kilogramo de hidrógeno puede liberar más energía que 1 kilogramo de cualquier otro combustible, casi el triple que la gasolina o el gas natural. Se avecinan tiempos muy interesantes en producción energética para nuestro país. Esta gráfica nos presenta el consumo y la producción de energía en Colombia de los últimos años, en donde podemos observar que el renglón de otros renovables aún es muy pequeño. Como herramientas para ver la factibilidad de un proyecto de energía solar, tenemos el Atlas de Global Solaris. Los colores representan los kilovatio hora por kilovatio pico y observemos el potencial que tiene Colombia en La Guajira, Cesar, Magdalena y otros. El IDEAN también tiene su Atlas para Colombia que se puede utilizar en línea. Para un caso específico, tomemos como ejemplo la sede de INGEAL en Bogotá. Está situada en la carrera 13 con 96 al lado de este restaurante. Lo ubicamos en el mapa del National Renewable Energy Laboratories NREL de los Estados Unidos. Luego ingresamos la información del sistema. Por ejemplo, capacidad del sistema DC en kilovatios, aquí colocamos 10, se tiene en cuenta el área disponible para los paneles solares con sus espacios para servicio, el tipo de paneles a instalar, estándar, premium o placa fina, cómo se van a montar, orientación, en techo, con eje para seguimiento del sol, 1 o 2 ejes de seguimiento, las pérdidas muy importantes por suciedad, sombra, nieve, imperfecciones del panel, cableado eléctrico, desviación del valor nominal, edad, disponibilidad por mantenimiento para los paneles. Recuerden siempre hacer mantenimiento al sistema para garantizar su funcionamiento. La inclinación para el panel, estamos empleando 20 grados. El azimut, que es el ángulo contado a favor de las manecillas del reloj, donde el norte es 0 y 180 grados sería el sur, oriente 90, occidente 270. Por último, la tarifa de energía, dependiendo del sector comercial o residencial, y hemos especificado en este ejemplo 10 centavos dólar por kilovatio. Este valor lo emplea NREL para calcular el valor de la energía generada por el sistema y obtenemos un cálculo preliminar de energía con el valor de la misma. En un año tendríamos 12.674 kilovatios hora con una radiación de 4.60 kilovatios hora por metro cuadrado por día. Nuestras soluciones, además de los paneles, incluyen inversores, ya sea monofásicos 3 a 5.5 kilovatios y trifásicos de 6 a 60 kilovatios. Sistemas de almacenamiento como el que vimos ESS, inversores Enersalvis y soluciones grandes en contenedores de nuestro socio Ablerex. Muy importante, antes de hacer su inversión en el proyecto, les recomiendo validen los datos sobre radiación solar que brindan las herramientas de Internet. Para esto, se debe realizar la medición en campo con el fin de evitar una sorpresa cuando instale y opere el sistema. En INGEAL contamos con expertos que lo ayudarán en su proyecto. Para preguntas adicionales y si sea que lo asesoremos, puede escribirnos a mercadeo@ingeal.com, visitar nuestra página web, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y los esperamos el próximo mes con un tema que estamos seguros será de su interés.